Bueno, muy bien. Vamos a empezar con la historia de la filosofía. Vamos a ver en primera instancia la filosofía presocrática, la filosofía griega, en su primera parte, que son los presocráticos. Básicamente la filosofía antigua, o podemos ir más para atrás, toda la historia de la filosofía, en general se divide en 4 periodos. Esto después les daré el cuadro detallado de cada periodo, que es filosofía antigua, filosofía medieval o de la cristiandad, filosofía moderna y filosofía contemporánea. La filosofía antigua va del siglo VI-VII a.C. y se remonta aproximadamente hasta el siglo V después de Cristo, o sea que tenemos un periodo más o menos de 1100 años. De esta filosofía antigua tenemos una división. Primeramente la filosofía griega, que es la más importante. Después tenemos un segundo periodo que podemos llamar la filosofía romana. Hay un tercer periodo que podemos llamarlo de alguna manera filosofía alejandrina, ¿no? La filosofía alejandrina. Del periodo griego, ¿tá? O sea, el primer periodo de esta filosofía antigua, periodo griego, también hay subdivisiones, ¿no? Tenemos el periodo presocrático, que es un poquito lo que vamos a empezar a ver en este video y en los siguientes videos. Hay un periodo socrático, ¿tá? Y un periodo, podemos llamarlo, de los grandes sistemas, ¿no? Que aparecen Platón y Aristóteles. Luego de Aristóteles hay un periodo de decadencia de la filosofía griega, ¿tá? Que es la filosofía post-aristotélica. Y después entramos con la filosofía romana, ¿sí? Con la filosofía romana, y luego con la filosofía neoplatónica, que terminaríamos con San Agustín, ¿no? Haciendo el enlace con la filosofía medieval. Bien, la filosofía medieval también, del siglo V después de Cristo aproximadamente hasta el siglo XIII-XIV después de Cristo. Y la filosofía moderna, que podemos ponerle al siglo XIV o XV, mejor dicho, a partir del siglo XV, hasta el siglo, decimos hasta el siglo XVIII-XIX, y la contemporánea del siglo XIX en adelante. Entonces medieval del siglo V al siglo XV, XIV-XV. Bien, hay una serie de videos que yo ya fui grabando el año pasado, de toda la historia de la filosofía, arrancando con Heráclito. Lo que no hay, que lo estamos viendo ahora, es el tema de los primeros presocráticos. ¿Qué es lo que pasa, digamos? ¿Cuál es de alguna manera el eje principal de este origen de la filosofía, ¿no? De este origen de la filosofía? Habíamos dicho también en clase que la filosofía es algo natural en el hombre, ¿no? Es algo natural en el hombre. Todo hombre, de algún modo, ¿no? De algún modo, hay planteo filosófico de naturaleza metafísica, ¿no? Por ejemplo, el mundo, Dios, el hombre. Y estos planteos que son de naturaleza metafísica, que están en todo hombre, decimos que después la filosofía empieza a tratar de dar una respuesta conceptual, racional, ¿sí? Científica a estos interrogantes. Pero la filosofía, en sus orígenes más remotos, tuvo como un periodo, si se quiere, un periodo, podemos llamarlo religioso, ¿no? De religioso, en la cual se respondía a estos grandes interrogantes, el tema del mundo, origen del mundo, el tema de la divinidad y el tema del hombre, ¿no? Desde una respuesta mítica, ¿no? Una respuesta, podemos llamarla, desde el mito, ¿no? En los poetas griegos, ¿no? También Homero, Hesíodo, ¿no? Que dan una respuesta, pero desde el mito, ¿no? O sea, dan una respuesta. El planteo está, por supuesto, por eso el planteo filosófico, y se trata de una respuesta, decimos, de manera, si se quiere, de un relato fantástico, ¿no? Pero eso no quiere decir que no carezca de verdad, porque el mito, de alguna manera, responde a estos grandes interrogantes, una descripción también, y en muchos casos hay hasta una respuesta bastante satisfactoria. El tema está que no es una respuesta científica, en el sentido del conocimiento causal, como dice Aristóteles. Eso después ya
empieza la filosofía propiamente dicha. Pero ¿cuál es el primer problema que aparece en la filosofía antigua? El primer problema. Básicamente podemos decir que el primer problema, ¿no?, de esta, podemos llamar tríada, ¿no?, que habíamos dicho en clase, Dios, hombre, o Dios, el alma, o el hombre, y el mundo. El primer problema que aparece es el problema del mundo. ¿No? El problema, si se quiere, del orden, ¿no?, del mundo, de la naturaleza. ¿Y qué es lo que ocurre, no? Esto del mundo, ¿no?, o de la realidad, de la naturaleza, como se nos presenta, ¿no? Bueno, ¿cómo se nos presenta a nosotros los hombres? Y el mundo, podemos decirlo que en una primera instancia se nos presenta primeramente a los sentidos, ¿no?, a la percepción sensorial. Es decir, por la vista, el tacto, el gusto, ¿no?, entramos con estos sentidos externos, entramos en contacto con la realidad, entramos en contacto con el mundo. Por eso podemos decir que hay como una carta de presentación, podemos llamarlo así, del mundo, como una primera manifestación del mundo en nosotros, que es el tema, lo que llamamos el mundo fenoménico. El mundo fenoménico, o sea, se nos presentan los fenómenos de la realidad a nosotros. ¿A qué nos referimos con los fenómenos de la realidad? Sonidos, colores, olores, ¿no?, que se nos manifiestan. Es la realidad la que nos muestra algo, ¿no? Nos muestra su superficie, si se quiere, ¿no? Por eso la palabra fenómeno viene del griego phainommenon, que es justamente lo que aparece, ¿no?, lo que acontece, lo que se nos aparece a nosotros. Pero no es solamente esto, ¿no? Hay otra perspectiva de la realidad, del mundo, que está más allá de los fenómenos, que es el mundo de las esencias, que esto lo iremos viendo a medida que pasen las clases. O sea, el mundo tiene como dos perspectivas, podemos llamarlo. Hay como dos perspectivas. O podemos llamarlo también dimensiones, ¿no? Una es, la primera perspectiva es la fenoménica, ¿ah? Es lo que se nos manifiesta del mundo, lo primero que se nos manifiesta del mundo, lo que percibimos por los sentidos. Y el otro, podemos decir, de algún modo, como una realidad de las esencias. Después vamos a ver qué es esto. No preocuparse primero, ¿tá? Un mundo fenoménico y un mundo de esencias. Ahora vamos a ver lo que es esto. O sea que podemos ir entonces, si empezamos con esto del mundo fenoménico, ¿no?, de cómo se nos presenta el mundo, y decimos que, de alguna manera, esta realidad fenoménica, ¿no?, la realidad fenoménica, los fenómenos del mundo, se nos manifiesta sensiblemente. ¿No? Sensiblemente. ¿Qué queremos decir esto? Sensible, que es captado por los sentidos, ¿no? Es un primer contacto con una realidad sensible, ¿no? O sea, decimos que estos fenómenos entonces tienen en una primera instancia esta realidad sensible. Son algo real, o sea, son algo real porque vienen del mundo, ¿no? La realidad se me presenta a mí, ¿no? Se le presenta al hombre. Es una realidad, pero es una realidad sensible, captada por los sentidos, ¿sí? O sea, cómo se manifiestan los sentidos, fenoménicamente, decimos. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Leo una cita de Giaca, es un historiador de la filosofía, dice, ahora bien, dice, el tema del mundo, ¿no? Esto de la realidad del mundo, la pregunta por el mundo, la pregunta por la naturaleza, y se comienza con la reflexión de los fenómenos. Con esto que se me manifiesta por los sentidos, empieza una actitud reflexiva en torno a esto. Que se nos manifiestan, estos fenómenos que se nos manifiestan, y ponemos al mundo como objeto de conocimiento. Un objeto inteligible de nuestra mente. Ahora explico esto. ¿Tá? Ya la realidad no es considerada en su inmediatez sensible. ¿Tá? El mundo comienza a ser un problema para resolver, ¿no? O sea, ¿qué estamos diciendo? Esta realidad fenoménica se nos presenta a los sentidos, como decíamos, y empezamos una reflexión en torno a esto que se nos presenta, ¿no? Hacernos preguntas,
a tratar de pensar esta realidad fenoménica que se nos manifiestan. Por eso ya ponemos, dice acá, al mundo como objeto de conocimiento, objeto inteligible de nuestra mente. ¿Qué quiere decir la palabra inteligible? Fíjense, si sensible hace referencia a los sentidos, o sea que esta realidad fenoménica la captamos por los sentidos, por eso decimos que es una realidad sensible, que es asequible por los sentidos. Cuando decimos que el mundo, de algún modo, decimos cita textual, el mundo como objeto de conocimiento, objeto inteligible de nuestra mente, ya como estamos hablando de la mente, estamos hablando de la inteligencia, de la capacidad racional del hombre. El poder ir más allá del simple dato fenoménico, del simple testimonio de los sentidos, el tratar de indagar una realidad que esté más allá del puro plano sensible y poder pensar esa realidad sensible, poderla pensar e ir más allá, se vuelve inteligible. ¿Qué quiere decir la palabra inteligible? Así como sensible hace referencia a los sentidos, lo inteligible hace referencia a la inteligencia. Es decir, que nuestra inteligencia tiene la capacidad de conocer un orden, ¿tá? Un orden que está más allá de lo sensible. Ahora vamos a ver qué es esto. O poder pensar lo sensiblemente. Pues yo percibo, ¿no?, de manera sensible el color blanco, esta tiza, pero no, una cosa es percibir, ¿tá?, por medio de la vista, este fenómeno, que es blanco, y otra cosa es pensar esta realidad blanca. Esa capacidad de poder pensar, de reflexionar esta realidad que llamo blanco, ya es una cuestión propio de la mente humana. Ya no es propio de los sentidos estrictamente, sino es propio de la inteligencia, es algo propio de la razón. Aquello que es propio de la razón, que es propio de la inteligencia, que podemos pensar el fenómeno sensible, se lo llama inteligible. ¿Está? Inteligible. ¿Está? Entonces, cuando empezamos a reflexionar sobre estos fenómenos sensibles, ya el mundo comienza a ser un problema por resolver, ¿no? Empiezan una serie de preguntas. Pero, ¿qué es lo que se nos manifiesta de este mundo sensible? ¿Qué es lo que se manifiesta de alguna manera, ¿no?, que son los fenómenos? ¿Qué características tienen? ¿Qué cualidades tienen todo esto que me rodea? Y acá principalmente los primeros filósofos encontraban, ¿no?, como determinadas cualidades de la realidad física, cualidades de la realidad sensible, que básicamente podemos acomodarlas en dos grupos. Miren, ¿qué es lo que se me manifiesta en la realidad? Primero, veo que hay una multiplicidad de cosas. Hay muchísimas cosas. Un perro, este gato, este sonido, ¿tá?, aquel otro sonido, este olor, este otro olor. Encontramos que el mundo está plagado de una multiplicidad de entes, de una multiplicidad gigantesca de entes, ¿tá? O sea que podemos ver que, de alguna manera, las cualidades de este mundo fenoménico, tenemos cualidades, lo que se nos manifiesta, cómo es este mundo fenoménico, ¿no?, este mundo que se nos manifiesta. Y principalmente tenemos que encontramos multiplicidad. Hay muchas cosas, ¿no?, una multiplicidad de elementos, ¿no? Una multiplicidad de elementos. Que esta multiplicidad de cosas, ¿no?, básicamente podemos decir que los fenómenos de la naturaleza, vamos a decir que también lo van a explicar, estos fenómenos de la naturaleza, lo van a explicar más adelante lo que son las ciencias naturales, ¿no? Las ciencias naturales brotan de este tema, ¿no?, de esta multiplicidad de estos fenómenos naturales. Pero al mismo tiempo, vemos que estos fenómenos, ¿no?, nos damos cuenta que esta multiplicidad de cosas encuentran como un cierto orden, como una cierta unidad, ¿no? Si yo veo, por ejemplo, lo que percibo de este árbol, percibo una multiplicidad de fenómenos aparte de ese árbol, ¿no? Percibo que tiene partes de determinados colores, que vemos de alguna manera que hay tronco, que hay hojas, ¿no?, que hay raíces, que hay movimiento. Percibo una multiplicidad de fenómenos de ese árbol, ¿no? Pero esa multiplicidad de cosas que se dan en el árbol no las encuentro disonantes o caóticas o de manera desordenada. Encuentro que de alguna manera hay un algo que unifica, como un algo que está unificando esta multiplicidad de fenómenos del árbol, ¿no?, que llamo justamente árbol. Cuando hablo del árbol lo entiendo como una unidad
como una unidad, ¿no? Como un ente, como una unidad que tiene múltiples, si se quiere, múltiples fenómenos. Insisto, el color, el aroma que arroja, las diferentes partes del árbol, ¿se ve? La textura que tiene. Pero lo entiendo, insisto con esto, lo entiendo como una unidad. O sea que hay algo más allá, ¿no? Que entendemos de estos fenómenos que se nos manifiestan, un algo más, ¿da? Un algo más que de alguna manera no lo percibimos por la vista, ¿no? No lo percibimos por ningún sentido, pero entendemos y nos damos cuenta que hay una unidad ahí, ¿no? Nos damos cuenta que hay una unidad, ¿no? Hay como un algo común entre todos estos fenómenos del árbol, un algo común, ¿no? Hay como una especie de lazo, podemos llamar, de los distintos fenómenos que se nos manifiestan del árbol, ¿no? No lo vemos, no es una realidad sensible, por lo tanto no es fenoménica. Es como que algo unifica estos fenómenos, dando un orden justamente a este árbol, ¿no? ¿Tá? Hay un principio que los unifica. ¿Me explico? O sea, vemos que esa realidad ya no es más fenoménica, sino que es como transfenoménica, metafenoménica. Si los fenómenos del mundo son físicos, son de alguna manera físicos, los fenómenos son físicos, de una realidad, de una realidad física, ¿no? Podemos decir que entonces, al ir más allá de estas cualidades, ¿no? De la multiplicidad, un principio que unifique esta multiplicidad, encontramos de alguna manera una realidad metafísica, ¿no? Como hay algo que está más allá de los fenómenos, ¿no? Hay algo que, a partir de estos fenómenos, la multiplicidad de las cosas, hay un principio que unifica y da orden a esto. Este principio unificador que da orden es lo que se va a entender por esencia, ¿no? Por esencia, un principio unificante. Podemos saber bien en detalle qué es esto, ¿no? Como que hay un principio que unifica a los fenómenos. Vamos a ver que esto Aristóteles lo va a llamar la sustancia, aparte, pero bueno, ¿no? Una realidad metafísica. Por lo tanto, vemos que la realidad tiene como una doble dimensión. Una dimensión fenoménica, que tiene la principal cualidad, la multiplicidad de cosas, pero aparte entendemos esa multiplicidad con una unidad. Vemos que la realidad, de alguna manera, esos fenómenos múltiples están unificados, ¿tá? Entonces tenemos, por un lado esto, ¿no? Y decimos que estos fenómenos, habíamos dicho, no son disonantes, discordantes, sino que hay un orden en las cosas. Un orden en este árbol, como decíamos recién, pero aparte, si veo la realidad física en su conjunto, de toda la multiplicidad de entes que hay, aparte del árbol, que hablábamos recién, de todos, encontramos de alguna manera que la naturaleza está ordenada. Los griegos consideraban que la naturaleza es un orden, hay un orden interno, ¿no? Porque hay como una experiencia de cierta... de ciertos periodos cíclicos, ¿no? Por ejemplo, el tema del verano, después viene, por ejemplo, el otoño, primavera, otoño, invierno, primavera, verano, y hay como una especie de ciclo, como un orden en las cosas, ¿no? Un cierto orden, un equilibrio. ¿Qué lo da ese equilibrio? Se pregunta, ¿no? ¿Cuál es ese principio que no solamente que unifica a esos fenómenos, sino que le da orden a esos fenómenos, ¿no? Y acá aparece el concepto del orden de la naturaleza, por eso la naturaleza se entendía como un cosmos para los griegos, ¿no? Como un orden. Y desde este orden, ¿no? Este principio ordenante, tiene que haber un principio ordenante, se entiende la multiplicidad de las cosas, ¿no? O sea que hay como una especie, podemos llamarlo así, si esto es podemos ponerlo así, como que esto es el fenómeno, ¿no? Es la realidad fenoménica, y esto es lo primero que percibimos, ¿no? Así que esto es lo primero que percibimos por medio de los sentidos, y por eso llamamos a esta realidad fenoménica una realidad sensible, pero nos damos cuenta que hay como, más allá de estos fenómenos sensibles, encontramos como principios, ¿no? Como un algo, como un principio de orden, porque percibimos que la naturaleza está ordenada, un principio de orden
o una causa del orden. Algo ordena. ¿Ah? No es caótica, algo ordena. Pero esto decimos, esto de alguna manera que llamamos este principio de orden o causa del orden, ¿no? Es lo que es una realidad ya metafísica. Es una realidad metafísica. Y como esta realidad metafísica, de alguna manera, al preguntarnos, y podemos ver de alguna manera nos preguntamos cuál es ese principio ordenante, cuál es la causa de ese orden, decimos que es una realidad inteligible. Es inteligible, o sea, que se puede conocer por la inteligencia, por la mente humana. ¿Tá? Si la mente humana se la pregunta, la mente humana va a tratar de alguna manera de dar razón y explicación de todos estos fenómenos sensibles. Y estos fenómenos sensibles, ¿tá? Es sensible, este es inteligible, encontramos la multiplicidad. Y esta multiplicidad se la explica por un principio unitario, por una cierta unidad que dé orden a esta multiplicidad. Es decir, que la multiplicidad de la naturaleza que está ordenada puede ser entendida, de alguna manera, cobra sentido la multiplicidad de las cosas por un principio que las puede por un principio que los pueda unificar y ordenar. ¿Se ve? O sea que la razón de ser de la multiplicidad lo encontramos en esta unidad, que es de carácter metafísico. ¿Tá? Ahí está la indagación filosófica. Pero aparte, esta multiplicidad, ¿no? Que está unificada en este orden, pues este principio ordenante, o hay una causa del orden, por eso llegamos de algún modo a preguntarnos por una concepción del principio absoluto de la realidad. Un principio del orden que dé explicación a toda la multiplicidad de la naturaleza. Por eso este principio, ¿no? Nos preguntamos por el absoluto. ¿No? Un principio, una causa, hay una causa primera que habíamos visto, ¿no? En las clases, un principio absoluto que dé razón justamente a toda esta multiplicidad de fenómenos que yo veo de la naturaleza. Por eso, de alguna manera, acá ya empieza, ¿no? Empieza de algún modo, podemos hacerlo, ¿no? Aparece el problema religioso también, y el tema de lo divino, ¿no? Aparece el tema de lo divino. O sea que parecería que para los griegos, atrás de este mundo fenoménico se esconde lo divino también, ¿no? Se esconde lo divino. Pero aparte de esta multiplicidad, ¿no? Que encontramos, hay una segunda cualidad del mundo físico, que es justamente esta segunda cualidad del mundo físico, la llamamos también el devenir. El devenir. Hay multiplicidad y devenir. ¿Ah? Una multiplicidad o devenir. ¿Qué es el devenir? Es la variabilidad de las cosas. ¿No? La variabilidad de las cosas. Las cosas cambian. Es otro fenómeno que se nos manifiesta. ¿No? El devenir, la variabilidad. El mundo cambia permanentemente, ¿no? Los fenómenos se repiten permanentemente, se repiten, pero no se repite siempre el mismo fenómeno. Las cosas son pasajeras, son efímeras, las cosas pasan y hay fenómenos que se repiten. ¿Qué fenómenos? Por ejemplo, invierno, verano, primavera, otoño, se van repitiendo. Lluvias, sale el sol, frío, calor, ¿no? Se van repitiendo, pero nunca, si bien los fenómenos se repiten, nunca se repite este fenómeno en particular. Yo soy yo y va a haber, y no va a haber otro como yo. Esta tiza que está existiendo va mutando, va cambiando hasta que desaparece. Y no vuelve a aparecer esta misma tiza. Aparecerán otras parecidas, pero los fenómenos se repiten, pero no se repite siempre el mismo fenómeno, ¿no? Parece que una misma cosa es como que pierde y adquiere algo hasta desaparecer. Esta tiza, por ejemplo, ¿no? Fue perdiendo algo de su tiza hasta que desaparezca. Nosotros nos alimentamos, nos nutrimos, adquirimos algo y también dejamos algo y así hasta que en un momento desaparecemos, ¿no? Es una constante de la realidad todo esto. Por eso, decían los griegos, ¿no? Que el devenir es la ley de las cosas del mundo. Una ley de las cosas del mundo, ¿no? Aquí estamos las dos cualidades, ¿no? Esto por ahí para que no se confunda. Son dos cualidades, la multiplicidad y el devenir, ¿no? Como una especie de ley cósmica, podemos llamarlo así.
todo pasa. Las cosas no permanecen plenamente. Y el hombre se encuentra justamente con este devenir, ¿no? Y encuentra que justamente en este devenir, en esta mutabilidad, encontramos movimiento, ¿no? Variabilidad de las cosas. O sea que tenemos acá el movimiento. Las cosas se mueven, cambian, ¿se ve? Y vemos de alguna manera que hay como una, a ver cómo llamarlo, como una medida del movimiento que llamamos tiempo. ¿No? Como una medida del movimiento. Esto lo vamos a ver más adelante, el tema del tiempo. Pero encontramos entonces que hay mutabilidad, ¿no? Hay algo temporal. El mundo sensible, este mundo físico, estos fenómenos de la naturaleza son temporales. Y la temporalidad implica movimiento. Y el movimiento implica justamente este devenir, ¿no? Las cosas, los fenómenos se repiten, insisto, pero este fenómeno en particular no vuelve a aparecer, ¿tá? No vuelve a aparecer. No se repite el mismo fenómeno, ¿no? Bien, ahora en relación a esto, ¿no? Implica una pregunta. Los fenómenos se repiten, ¿no? Los fenómenos se repiten como una especie de movimiento ordenado, aparte. Se van repitiendo los fenómenos, pero las cosas desaparecen, dijimos. Pero una pregunta es, ¿hay algo que permanece en todo esto? O sea, ¿hay algo que permanece o todo se destruye? Una pregunta bien de raíz metafísica, ¿no? Todos estos fenómenos del devenir, ¿no? Estos fenómenos mutables que devienen, cambian. Bueno, ¿hay algo que permanezca en el cambio o todo es absolutamente destruido? ¿No? Todo es absolutamente destruido. Y esta pregunta está ¿por qué? Porque uno lo puede experimentar uno mismo. Yo he cambiado en estos 41 años que vivo, tuve un montón de mutaciones, ¿no? Pero hay algo que permanece también, es que sigo siendo yo mismo. Yo veo una foto de cuando tenía 5 años, cuando tenía 20, cuando tenía 30, cuando tengo 40 ahora, me doy cuenta que hubo un montón de cambios en mí. Pero también me doy cuenta que hay algo que permanece en esos cambios que soy yo mismo. Y así todo, yo también voy a desaparecer en un momento. Entonces hay como algo en la realidad que resiste al cambio, ¿no? O sea, las cosas cambian, son efímeras, pero hay cosas que también es como que cuesta que cambien, ¿no? Como que sí tiene una cierta perdurabilidad en el tiempo. Entonces acá viene la pregunta, ¿no? ¿Hay algo que permanece o todo se destruye? Así que tenemos entonces, repasando estos dos grandes fenómenos que tienen que ser explicados. Estos fenómenos del mundo sensible, que son la multiplicidad de la naturaleza, y el tema del devenir. Tanto la multiplicidad como el devenir implican de alguna manera una realidad, una pregunta de carácter metafísico, es decir, que está más allá de lo sensible y por lo tanto una realidad inteligible que la podemos de alguna manera problematizar con la mente, ¿no? Nos damos cuenta de esto y aparte de tratar de hallar una respuesta, que es el principio del orden y la causa del orden ¿de qué? De la multiplicidad de las cosas. Y principio de orden y causa del orden ¿de qué? Del devenir, justamente de la variabilidad de las cosas. Y esta pregunta, que es de carácter metafísico, apunta justamente a un principio absoluto de la realidad. ¿Tá? Apunta a un principio absoluto de la realidad y ahí viene el problema religioso, por ejemplo, o el tema de la divinidad que está en el fondo de los fenómenos de la naturaleza para los griegos. A partir de esta introducción, ¿no? De esto cómo se va percibiendo la realidad, como decíamos recién, ahí empiezan las diferentes escuelas filosóficas justamente a tratar de dar primeras respuestas o aproximaciones a estos problemas. Faltaría ver, que eso después lo van a tener que hacer ustedes, los chicos, después les voy a dar la tarea, es justamente ver por qué la filosofía surge en Grecia. Porque si la filosofía es algo natural en el hombre, pero ¿por qué se da en el pueblo griego y no se dio en otro pueblo? Pues eso es algo que van a tener que investigar. Bueno, hasta acá la primera parte introductoria de los presocráticos.